Hola a todos, hola a todas. Les doy la bienvenida a la clase de repaso final al curso de inglés para el enoturismo, de nivel 1. En esta clase, el objetivo es recorrer en pocos minutos todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del curso, desde el primer saludo a las frases de recorrida de la visita y cómo describir el proceso de vinificación y las vasijas de crianza. La idea de hoy no es aprender vocabulario nuevo, sino ordenar y fijar lo que ya trabajamos para que llegues con confianza a tu producción oral final. Trata de tener a mano el ebook para consultar la pronunciación cuando lo necesites y puedas remarcar las frases que te parezcan importantes. ¿Empezamos? Este es el mapa de la clase de hoy. Vamos a comenzar con saludos. Luego continuaremos revisando esta estructura clave que vimos, que es el tren de las ideas y algunos tipos de pregunta. En tercer lugar, veremos expresiones de cortesía y las frases para guiar un tour. Cuarto lugar, el Chile vitivinícola, sus regiones, su terroir, el clima y la viticultura. Antes de terminar, pasaremos por la bodega, su maquinaria e instalaciones. Y por último, el vino con sus etapas de vinificación y las vasijas de crianza. Comenzamos entonces con el repaso del módulo 1, que incluyó las clases 1 y 2, y aquí cubrimos saludos, presentaciones y preguntas. Todo lo que se necesita básicamente para un primer contacto con una visita o un visitante. Como ya sabrán, los saludos cambian según el momento del día. Hasta antes del mediodía decimos good morning. Luego, a partir del mediodía, es decir, de las 12 y hasta las 6 de la tarde, vamos a decir good afternoon. Y desde las 6 de la tarde en adelante, este saludo que vimos que va a cubrir muchas horas y muchas interacciones, que es good evening. Y atención al clásico que nos trajo algunos errores, ¿sí? La primera clase, good night. Creo que ya a esta altura ya sabrán que no es un saludo de llegada, sino que solamente se utiliza para despedirse al final del día. Si llega un grupo, por ejemplo, a las 8 p.m., en ese caso lo recibiremos siempre con un good evening, nunca con un good night, ¿sí? Este se reserva justamente para el momento de cierre, cuando se retiran a descansar, por ejemplo. Ahora, en este módulo también cubrimos los saludos y que van cambiando de acuerdo a quién es nuestro oyente, quién es nuestro interlocutor, ¿sí? Entonces, en algunos casos usaremos saludos formales, si tenemos visitas comerciales, importadores, si estamos tratando con periodistas o gente que sabemos que tenemos que cuidar la forma en la cual los tratamos. Bueno, en ese caso podemos usar las frases que están viendo en pantalla del lado izquierdo, ¿sí? Y así diremos good morning o good afternoon, de acuerdo al momento del día, como ya vimos. También podemos sumar welcome to our winery, it's a pleasure to have you here, thank you for visiting us today, and please allow me to show you our facilities. A medida que vaya leyendo estas frases, te recomiendo que vayas pausando el video y repitiéndolas, así me acompañas en este repaso integral de los contenidos del curso. Por otro lado, también puedes usar el registro informal cuando estás frente a grupos turísticos más relajados, cuando ya hay más confianza, si quizás sea un grupo de visitantes más jóvenes. Entonces, en ese caso, vamos a recurrir a los saludos como hi o hello everybody. Hello everybody. How are you today? Nice to meet you all. Thanks for coming today. O la última, let me give you a quick tour. Entonces, es importante, antes de dirigirnos a cada tipo de visitante, a cada grupo, ya tener decidido de antemano
con qué registro los vamos a tratar, ¿sí? Y tratar de mantener este registro, ¿sí? Si los saludamos con un good morning, bueno, mantener, por ejemplo, el thank you, ¿sí? O las frases que tenemos del lado de la izquierda, y si no, si elegimos saludarlos con un hi, ser coherentes y mantener el registro informal durante toda la visita. Después del saludo, por supuesto, nos presentamos, ¿sí? En este caso, hay distintas estructuras, ¿sí? Si vamos a hacer presentaciones personales, bueno, aquí podemos usar I'm, por ejemplo, si yo me presentara diría I'm Vanessa and I'll be your guide today, o my name's Vanessa, o si quiero indicar una abreviatura de mi nombre, un apodo, podría decir my name is Vanessa and you can call me Vane. ¿Sí? Eso si me estoy presentando. Y luego si me encuentro, por ejemplo, con otra persona, ¿sí? Depende ese cargo que ocupe, bueno, ¿cómo lo voy a presentar? Entonces, sí o sí tendremos que decir this is, más el nombre. Yo sugiero nombre y apellido si es una situación más formal. Entonces, this is, como ven aquí el ejemplo, this is María Rocuso. She's the head winemaker at our winery. Como ella tiene este cargo único, ¿sí? Es la jefa de enología, el cargo único lo vamos a indicar con the. En cambio, si es, habíamos dicho, una persona entre varias otras con ese mismo cargo, ahí utilizamos a cuando el cargo comienza con consonante y an cuando el cargo comienza con vocal. Por ejemplo, si fuera enóloga en un equipo de enólogos, diría she's a winemaker. ¿Sí? This is María Rocuso, she's a winemaker. Muy bien, entonces continuamos ahora con esta estructura muy importante, yo diría la regla de oro del inglés. ¿Sí? Sabemos que hay que mantener un orden, que el orden de las palabras nunca es aleatorio, y por supuesto el sujeto que indica quién realiza la acción, bueno, esta parte nunca se omite. Siempre tiene que estar presente al principio de la oración, delante del verbo. Entonces, la estructura tendría que ser quién hace qué y luego decir dónde y cuándo. Cuando yo indico dónde y cuándo ocurre algo, esa información la dejo al final. ¿Sí? Entonces, ejemplos. I'm the guide in the winery o we grow Syrah in this estate. ¿Sí? Cultivamos Syrah en esta finca. Un error muy común de los hispanohablantes es omitir el sujeto. Por ejemplo, si digo es un vino muy bueno, bueno, quizás traduzco inmediatamente y digo it's a very good wine, ¿sí? Is very good wine, pero me olvido del sujeto. Entonces ahí siempre tenemos que tener cuidado de indicar el it, si estoy hablando de un tercero, de un objeto, de la bodega, de la viña, de algo que sea la tercera persona, pero que puede ser un lugar o un objeto. En ese caso el sujeto es it. ¿Sí? Entonces, bueno, como para resumir, esta es la estructura que deberíamos producir a la hora de comunicar nuestras ideas en general. Muy bien, vamos con las preguntas, ¿sí? Y para comenzar, estas yes-no questions se llaman así porque son preguntas cortas y se responden con yes o con no. Ahora, la fórmula que podemos utilizar y las que estudiamos dependen básicamente del tipo de verbo que aparece en las preguntas. Si hacemos una pregunta con el verbo to be, ¿sí? Si yo pregunto si es o si eres o si, por ejemplo, este vino es orgánico, bueno, pensando en el to be, voy a comenzar con ese verbo, luego incluir el sujeto, luego el complemento y, por ejemplo, si alguien me pregunta ¿es Syrah? Probablemente escucharé ¿is it a Syrah? O podría preguntarles, por ejemplo, a visitas extranjeras como para romper el hielo. ¿Are you from the USA? ¿Are you from France? Por ejemplo, ¿sí? Y dejar aquí al final ese posible origen, si son de tal o cual país. O
Alguien me podría preguntar, ¿este vino es orgánico? Y sonaría en inglés, ¿Is this wine organic? Bien, sobre este tema particular de preguntas, tienen en el aula virtual disponible varios videos con respecto a cómo hacer preguntas, ¿sí? Y, por supuesto, el video de la clase número 2, también con todas las estructuras y ejemplos de preguntas que podrían hacerles o que podrían producir a lo largo de las visitas. Muy bien. Por otro lado, con verbos de acción, como ven a la derecha de la pantalla, utilizamos las palabras do o das para comenzar las preguntas, luego el sujeto, el verbo sin conjugar, así como lo sacamos del diccionario, se aplica aquí en la pregunta, y algún complemento para cerrar la pregunta. Entonces, podemos escuchar durante el tour que nos hagan este tipo de preguntas. Do you offer private tours? Does the tour include a tasting? Or does the winery export to Europe? Todas preguntas que respetan esta estructura y que cómo tenemos que traducirlas y cómo las interpretamos. Bueno, el do o das nunca se traducen, entonces comenzamos a traducir desde el you, por ejemplo, y aquí dirían, ¿ustedes ofrecen tours privados? ¿Sí? O el tour incluye una degustación. ¿Sí? Esa es la forma de interpretarlas. Entonces, bueno, aquí tenemos brevemente detallado que do lo vamos a utilizar cuando preguntamos con you, we o they, y does cuando nos referimos a he, she o it, esta tercera persona de la que les hablaba hace algunos segundos. Ahora, cuando el visitante requiere información concreta, va a utilizar las preguntas de información o las WH questions, estas preguntas que comienzan con palabras que tienen WH. Por ejemplo, what, where, when, who, why, how, which, whose. Es sumamente importante que pronuncies bien estas palabras interrogativas para que también te comprendan cuando haces preguntas, cuando quieres interactuar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, repasemos brevemente las estructuras. Si yo quiero hacer una pregunta de información que contenga el verbo to be, por ejemplo, ¿cuál es esta variedad? ¿Sí? Antes de empezar a describir a qué variedad corresponde, por ejemplo, si estamos situados en el viñedo, puedo hacer esa pregunta y ahí empezar a describir qué variedad es o, por ejemplo, cuántas hectáreas tiene el viñedo. Bueno, tendremos que seguir alguna de estas dos estructuras. Entonces, volviendo a la primera fórmula, si digo, ¿cuál es esta variedad? Comienzo con una de estas preguntas que tenemos arriba listadas, en este caso es what, is, el sujeto y el complemento. Is lo utilizaremos con sujetos plurales, is lo utilizaremos con sujetos singulares, are con sujetos plurales. ¿Sí? Eso es sumamente importante que se lo anoten. Entonces, what is sujeto y complemento cuando pregunto por uno. What are sujeto y complemento cuando pregunto por varios. Por otro lado, si quiero preguntar por otros verbos, por ejemplo, cultivar, tener, el verbo que se les ocurra, en este caso voy a utilizar esta otra estructura que dice palabra de WH, el auxiliar do o das, sujeto, verbo y complemento. ¿Sí? Aquí abajo tenemos una brevísima interacción en la cual nos podrían preguntar, what grape varieties do you grow here? ¿Sí? ¿Qué variedades de uva cultivan aquí? Y en respuesta a esa pregunta, podríamos decir, we grow Malbec, Cabernet Sauvignon and Sauvignon Blanc. En este caso, las preguntas de información justamente requieren que desarrollemos información y como siempre está bien desarrollada porque sigue la regla de oro del tren de las ideas. Sujeto, we, grow es el verbo y el resto es el objeto que me completa la oración para que esté completa y que sea
correcta. Muy bien, entonces avanzamos un poco con las expresiones de cortesía que también vimos durante este curso, ya que para las culturas angloparlantes, la cortesía en el lenguaje es una parte esencial de la hospitalidad. Es por eso que repasaremos las expresiones de cortesía a continuación y te invito a repetir cada una de ellas conmigo. Please. Please. Estaba con una I larga, ¿sí? Excuse me. Excuse me. I'm sorry. I'm sorry. Thank you very much. Thank you very much. Yes, of course. Yes, of course. Certainly. Certainly. Esta última, que significa por supuesto, es una de mis favoritas, ya que justamente comunica que lo que te estén preguntando lo aceptas y lo harás sin ningún problema. Muy bien, por otro lado, vimos algunas frases que están específicamente relacionadas con frases de seguridad que usamos todo el tiempo entre escaleras, entre cavas húmedas o techos bajos quizás. Entonces, para indicar primero que te sigan, podrías usar please follow me, please follow me. Luego, acompañado de un movimiento de manos indicando una u otra dirección, this way please, this way please. Y estas últimas tres, justamente para que cuiden su seguridad durante el transcurso del tour. Entonces, mind your steps, watch your head, be careful. The floor is a bit wet and slippery. Be careful. The floor is a bit wet and slippery. Con respecto a guiar el tour, recordemos que también estudiamos algunos conectores y demostrativos. En este caso, sabemos que es sumamente importante anticipar cómo va a ser el tour. Entonces, eso lo anunciamos con una estructura que contenga conectores de secuencia. Por ejemplo, la frase de apertura ya anticipa que vamos a visitar distintas áreas de la bodega o distintas áreas de la viña. Recuerden que viña en inglés la vamos a decir así, winery, como tienen escrito en pantalla. Entonces, como para comenzar ese recorrido, yo podría decir, today we'll visit different areas of the winery. Y a continuación, comenzar con la secuencia completa de ir nombrando cuáles son esas áreas a visitar. First, we'll visit the vineyard. Then, we'll continue to the production area, por ejemplo. After that, we'll see the hotel. And finally, we'll enjoy a wine tasting. Por otro lado, para dirigir la mirada, yo puedo señalar a la izquierda y decir on the left you'll see, e indicar, por ejemplo, que van a haber ciertos viñedos. On the left you'll see the Cabernet Sauvignon vineyards. Luego a la derecha, on the right, y seguir comentando qué es lo que van a encontrar mirando a la derecha. Y por supuesto, no nos olvidemos de los pronombres demostrativos en el viñedo, que creo que ya a esta altura ya los recuerdan perfectamente. This, para indicar, por ejemplo, si tengo una fila de Cabernet Sauvignon, por ejemplo, y está cerca y es una fila, voy a usar this row is Cabernet Sauvignon. En cambio, si tuviera varias filas, diría these rows are Pinot Noir. That block is Malbec, refiriéndome a una sección que está lejana y es una, ¿sí? En cambio, si digo those blocks are Pinot Noir,
Those blocks are Pinot Noir, refiriéndome a múltiples y lejanas. Pasamos al bloque número 2. Ahora, ¿sí? En este caso, vamos a continuar con una pequeña fusión entre el módulo 2 y 3, que abarcó las clases 3, 4 y 5. Vamos a repasar específicamente y a recorrer el Chile vitivinícola, especificando información, vocabulario y expresiones para describir su terroir y el viñedo. Empecemos por su geografía. Si te parece, repetí conmigo estas frases. ¿Sí? La primera referida a que las regiones vitivinícolas de Chile están flanqueadas, están rodeadas por 4 fronteras naturales. ¿Sí? Estos límites los podemos expresar de la siguiente manera. They are flanked by the Andes Mountain Range to the east, the Pacific Ocean to the west, the Atacama Desert in the north, the glaciers and cold temperatures in the south. Por otro lado, sabemos que las denominaciones de origen se ordenan en distintos niveles. ¿Sí? Podemos hablar de regiones, de subregiones, de zonas, ¿sí? De áreas. Entonces, para hablar de esto, en inglés tenemos el concepto de tiers of appellations. So we can say that there are 4 tiers of appellations. Number 1 is the region. Number 2, the subregion. Number 3, the zone. Like, for example, Cachapoal and Conchagua Valley are zones in Rapel Valley. And the areas, for example, the Costas area or Entre Cordilleras or Los Andes areas. In total, we have 6 regions, 17 subregions or valleys, and 3 areas. Todo esto, por supuesto, tiene un marco legal, ¿sí? El marco legal de las Denominations of Origin, o que se resumen en DO, se abrevian con esta sigla, ¿sí? Vamos a referirnos a este decreto como de Decree 464 from 1994. Aquí es sumamente importante aplicar lo que aprendieron para indicar los distintos años, ¿sí? Entonces, según este marco legal, se dividen las regiones según la distancia que tienen al Pacífico, y así es que nos encontramos con de costa area o de costa region, ¿sí? De entre cordilleras region or area, and the Andes region o the Andes area. Vimos una estructura clave para presentar una región, por ejemplo, una región que engloba distintos valles, que incluye distintos valles. En este caso, the Coquimbo region encompasses the Elqui, Limarí and Choapa valleys. ¿Y qué es el terroir, o what is the terroir? Well, Chile has a unique terroir. Okay, and this is a group of natural and human factors that shape the wine's unique identity and quality, es decir, el conjunto de factores naturales y humanos que le dan al vino su identidad y su calidad únicas. ¿Sí? En Chile tomamos en cuenta, y en general en realidad, tomamos en cuenta 5 factores que podemos cubrir en este curso. El primero es elevation, tiene que ver con la altitud, la elevación, y tenemos 2 different ranges, the coastal range and the Andes mountain range. En este caso hablamos de 2 cordilleras. Cuando utilizamos la palabra range es cordillera. Y bueno, por supuesto, un dato de color, que tienen los viñedos más altos en Atacama. The highest vineyards are in Atacama. Segundo factor que hace al terroir is the climate, ¿sí? En este caso dividimos en
warm climate or cool climate, ¿sí? Hablamos de climas cálidos, climas más frescos o zonas más frías. Y bueno, ¿qué obtenemos en cada uno? Higher sugar or alcohol. In the cool climates, acidity and aromas. Y por supuesto aquí aparecerá la referencia a large diurnal shifts, estos cambios de temperatura, variación durante el día y la noche. En tercer lugar tenemos soil, ¿sí? Este concepto esta palabra para indicar los suelos. Vimos distintos tipos de suelo, entre ellos los que tienen en pantalla. Repasamos la pronunciación: limestone, granite, schist, volcanic, clay, sand, loam, alluvial, colluvial soils. Recuerden que los tipos de suelo siempre se colocan antes de la palabra soils, ¿sí? Y que ninguno de estos tipos lleva S, ¿sí? Aunque yo diga suelos aluviales, suelos coluviales, esa S, esa marca de plural es propia del español, no del inglés. En inglés se mantienen tal cual están en pantalla y luego utilizamos la palabra soils en plural. Vamos con los últimos dos factores. También cubrimos la influencia marítima, the maritime influence, that includes the Humboldt Current and the Kamchatka Fog. Hablando de esta niebla y la corriente. Y por último, the human factor, that includes agricultural practices, harvesting and winemaking decisions. Hablemos ahora de clima. Esta pregunta la pueden hacer ustedes durante el tour para conectar con este tema. Y si uno pregunta cómo es el clima, la pregunta es, what is the climate like? En este caso podemos hablar de macroclimates, ¿sí? Como macroclimas. Eso incluye the continental climate, maritime climate, Mediterranean climate and high desert climate. Como generalización, podemos hablar de que Chile Central tiene un warm Mediterranean climate, ¿sí? Y si nos referimos al clima según la temperatura, bueno, ahí nos encontraremos con estos conceptos: cool, moderate, warm or hot climate, y por supuesto la variación térmica pronunciada correctamente porque se dice diurnal shift. Cuidado con no pronunciarlo literal, es diurnal temperature shifts, si hablamos de estas variaciones de temperatura. Por último, no es menos importante mencionar cuáles son los riesgos, ¿sí? O las amenazas del viñedo que van de la mano del clima. Entonces aquí aparece la palabra frost para mencionar heladas, hail, si hay granizo, vientos fuertes se dirá strong winds, y el niño o la niña indicando justamente estos fenómenos con sus consecuencias. With el niño, we have mild winter and there's a rainfall increase. Increase es que aumenta. And with la niña, we have drought. Drought, recordarán que es sequía. Entonces, por ejemplo, hablando de esta caída de lluvia, esas precipitaciones, podríamos contar, in Elqui Valley we have 80 millimeters per year, o in Biobío region we have 1,200 millimeters per year. Para el tema de los números, tienen disponible un video que es un poco gracioso el nombre del video, dice los números del 0 al infinito, pero realmente cubre muchísimos números. Entonces, bueno, los invito, les dejo la invitación para que si aún no lo han hecho, vayan a revisarlo. Es un video muy, muy claro que les va a ayudar a pronunciar todos los números que aparezcan o que puedan aparecer durante la visita. Ahora vamos a hacer un vuelo breve de norte a sur por las distintas regiones, ¿sí? Indicando algunos de sus rasgos distintivos. To start, the Atacama region, that includes or encompasses
Copiapó Valley and Huasco Valley. Here we have a desert climate with extreme temperatures and high altitudes. Por ejemplo, si hablamos de the Coquimbo region, this region encompasses the Elqui Valley, Limarí Valley, and Choapa Valley. This is an arid area with calcareous soil, and you can find the Kamchatka fog in the mornings, for example. Speaking of the Aconcagua Valley, the Aconcagua Valley encompasses, speaking of the Aconcagua region, this region encompasses the Aconcagua Valley, Casablanca Valley, and San Antonio or Lleida Valley, and it has a coastal cool climate. If we talk about the Central Valley, si hablamos de este valley, de este valle central, we have the Maipo and Rapel valleys, also Curicó Valley, Maule Valley, and they have a Mediterranean climate. ¿Sí? Estos diferentes valles, como están ubicados en esta zona central, generalmente tienen este clima, pero por supuesto que dependerá de la altura, la ubicación, en qué área está, si está in the coastal area, in the Andes area o in the inland valleys, ¿sí? Si está entre cordilleras. Entonces, estos son datos generales. Ustedes tienen toda una clase grabada como para puntualizar y es lo que básicamente hicieron en la producción número 2 y número 3. Por otro lado, sumamente importante resaltar que la zona metropolitana, ¿sí? Es una zona que a la que nos solemos referir, pero que no pertenece a el mundo vitivinícola, ¿sí? Entonces, es sumamente importante hacer referencia a la región y luego al valle con los nombres que vimos en clases. Por otro lado, si nos vamos para el sur, hablamos de the South Region, and this includes Itata, Biobío, and Malleco valleys. Here we have a humid climate. The rainfall is 1,100 millimeters per year, and generally we have cool climate varieties, like Pinot Noir, for example. And finally, the Austral region that includes Caulín, Osorno region. And in this case, we have cold temperatures. It's a cold region, mainly volcanic soils. And the main varieties are Pinot Noir and Riesling. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, indicar o presentar un vino proveniente de alguna de estas regiones, bueno, indicaría de a dónde es, por ejemplo, de qué viña es, y me voy a hablar, por ejemplo, de esa zona o de esa región, indico a qué área pertenece, dentro de qué valle está, y es buena idea indicar cuál es la distancia del océano. Entonces, quedaría así este ejemplo. This wine is from Viña Errázuriz in Zapallar, a coastal area in the Aconcagua Valley. It is 37 kilometers from the Pacific Ocean. Y de esa manera presentaste el origen completo del vino. Por otro lado, el vocabulario clave del terroir va a incluir, por supuesto, mención a el clima y al efecto del clima en el estilo del vino. Entonces, hay algún vocabulario que he escuchado, por ejemplo, con error. Bueno, aquí lo tienen en pantalla. Sí, vamos a practicarlo. Terroir, con la T bien fuerte, terroir. Ripeness, para hablar de la madurez, ripeness. Acidity, tannins, con una fuerte T y un acento en la A, tannins. Sugar, para hablar del azúcar.
para indicar el perfil aromático de alguna variedad en particular, voy a hablar del aromatic profile. Aromatic profile. Y en este caso haremos referencia, por ejemplo, a algunos suelos, ¿sí? Podemos hacer referencia a algunos suelos. La palabra elevation, importante pronunciarla correctamente. Y por supuesto, para hablar de la amplitud térmica, este concepto tiene que quedar pronunciado perfectamente porque si bien es complejo, es un concepto para anotarlo y repetirlo muchas veces hasta que nos salga bien. Suena así. Diurnal temperature range. Diurnal temperature range. Muy bien. Vamos a ver ahora el contraste entre un clima cálido y un clima frío y cómo esto afecta a las uvas, ¿sí? Cuáles son las consecuencias, por ejemplo, en un clima cálido, hablar de cómo maduran las uvas o en un clima frío. Entonces, para indicar que en un clima frío, como tienen aquí a la izquierda, que las uvas maduran lentamente, ¿sí? A diferencia de un clima cálido, en donde esa madurez va a ser más rápida y van a madurar por completo, hay más azúcar. Esto lo voy a indicar diciendo, in a cool climate, grapes ripen slowly and moderately. As a result, grapes have less sugar and lower alcohol, es decir, que va a haber menor azúcar y menor contenido de alcohol. Acidity remains high, es decir, que la acidez va a ser alta, si va a permanecer, va a ser alta. ¿Y qué tipo de sabores vamos a encontrar en los vinos que provienen de un clima frío? Tart, lean, less ripe, es decir, que van a ser sabores más frescos, ¿sí? Más ácidos, más limpios en boca. Por otro lado, si hacemos referencia a los climas cálidos, en este caso, bueno, las uvas maduran por completo, va a tener mayor azúcar, por lo tanto mayor contenido alcohólico, la acidez va a ser más baja y va a haber otro tipo de sabores más maduros, más jugosos. Entonces esto en inglés lo digo así. Grapes ripen fully, we obtain more sugar and higher alcohol wines. Acidity is lower and flavors are ripe, lush and juicy. Muy bien, entonces vimos algunas frases durante estas clases, ¿sí? De terroir, en las cuales podíamos indicar de una forma muy simple conceptos como indicar el tipo de suelo, como tenemos aquí palabras, las traemos aquí abajo y decimos, en nuestra finca el suelo es aluvial, in our estate the soil is alluvial, y la consecuencia de tener una gran altura, de tener altura, viñedos en altura, por ejemplo, sería the high altitude means we have a large diurnal temperature range. Es decir, que esta altura significa que hay una gran variación, una gran amplitud térmica. Y ahí, en consecuencia, puedo conectarlo con estos conceptos que acabamos de leer. Continuamos con esta sección que también destinamos a hablar de viticultura, la vid y su ciclo, ¿sí? Para mencionar las principales partes de la vid, que esto les dejo la invitación, si tienen un viñedo cerca, que se acerquen y mencionen, nombren cada una de las partes que estén visibles y las que no también, como para ir ayudando a su memoria a largo plazo a recuperar este vocabulario. Entonces, se las leo y hacemos el ejercicio de repetición. Ahora, si ustedes estuvieran señalándolo, dirían, this is the trunk, señalando el tronco. This is the trunk. The cordon, the cane, shoot o tendril, and leaf, si es una sola hoja, leaves, si son varias. Si, por ejemplo, estuviéramos frente a una calicata o soil pit y se vieran las raíces, podría decir, these are the roots.
el pie de injerto, the rootstock, y el injerto propiamente dicho is the graft. Ahora, si pregunto, por ejemplo, si les gustaría probar una uva y me indicar cada una de las partes de la uva, importante que la sepan, podría decir, would you like to try a grape? El tono ascendente indica amabilidad, entonces vamos de vuelta, suena así. Would you like to try a grape? ¿Sí? Entonces, partes de la uva, the skin, para hablar del ollejo, the pulp, para hablar de la pulpa, the pips, para referirnos a las semillas, y the stems, para el escobajo. Si tenemos todo un racimo completo, ese racimo se dirá bunch o cluster, un sinónimo. Por otro lado, también cubrimos el ciclo de crecimiento de la vid, pasando por sus distintas etapas. Entonces, a efectos de pronunciarlas una vez más, podemos decirlas. Si me acompañan a pronunciarlas, vamos. 1, dormancy, con el acento en la O, dormancy. Bud break, bud break. Flowering, fruit set, veraison, ripening, harvest. Very good. Continuamos repasando los módulos 3 y 4. En este caso veremos una breve idea, un breve resumen de lo que fueron las clases 6, 7 y 8, pasando por la bodega y el vino en su proceso de producción, de crianza. So, let's go. En este caso vemos en pantalla The Winery Machinery, al lado de la izquierda y del lado de la derecha The Facilities. Cuando hablamos de Facilities nos referimos a las instalaciones del lugar de la viña, y The Winery Machinery justamente a la maquinaria. Entonces vamos a ir pasando por estas distintas máquinas y podemos mencionarlas. Ahora ya saben los nombres, así es que espero que puedan practicarlas y señalar, contar un poco a qué se dedican, si tienen en los videos de estas clases la descripción de cada una de estas maquinarias. Revisaremos The Crusher Destemmer. La pronunciación es con A, Crusher Destemmer, para hablar de la despalidadora o estrujadora. Luego pasamos por The Fermentation Tanks, y ahí aparecen estas palabras stainless steel tanks, que simplemente podemos decir inox tanks si les resulta más fácil. Por otro lado tengo The Pneumatic Press. No dejen de consultar la imagen que les envié al grupo de WhatsApp para revisar el vocabulario que vimos en clase y ver algunas aclaraciones sobre el vino de yema y el vino de prensa. Por otro lado, The Bottling Line, la línea de embotellado. Y por último, The Labeling Machine, la máquina etiquetadora. Labeling Machine. Entonces, por ejemplo, si estuviera parada frente a la línea de embotellado, podría decir esta frase: Here the wine is bottled under strict hygiene standards. ¿Sí? Para indicar que aquí el vino se embotella bajo estrictos estándares de higiene. Por otro lado, vimos las instalaciones del hotel y tienen diferentes videos de la viña de Alcohuas o la viña Vic, en donde pudimos cubrir distintas instalaciones. Hicimos la actividad en clase para ir describiendo estos espacios, y les recomiendo también ingresar a los links de cada una de estas viñas como para leer más acerca de breves descripciones de experiencias enoturísticas que ustedes podrían tomar y aplicarlas con las estructuras que hemos visto a sus tours, a su presentación final, si es que quieren, por ejemplo, hablar de alguna experiencia en particular. Entonces, frases que podrían utilizar: We offer accommodation in our boutique hotel, si es que quieren hacer referencia a el tipo de hospitalidad o de hospedaje que ofrecen.
Si quieren hacer referencia a que cada habitación tiene vista del viñedo, each room has a view of the vineyard. O, por ejemplo, en cuanto al restaurante que ofrece menús según cada estación, our restaurant offers a seasonal menu. Y por último, en cualquiera de estos lugares podría haber un buen lugar para sacarse una foto y eso se podría verbalizar con esta frase. This is a great spot for photos. Antes de terminar, vamos a pasar por el proceso de vinificación, mencionando sus 8 etapas. Y cabe aclarar que dependerá si estamos hablando de un vino blanco o un vino tinto, qué orden seguir. Pero por supuesto, el objetivo de que cubramos esto es que se lleven el vocabulario y que sepan explicar cada una de estas etapas. Entonces, la primera, in the harvest, we pick the grapes, justamente para hablar de que cosechamos las uvas. Then the sorting moment or the sorting stage, we check the quality of the grapes. After that, the pressing, we press the grapes. Number 4 is the fermentation, where yeast transforms sugar into alcohol. It can be a traditional fermentation or malolactic fermentation. Number 5 is racking, and we clarify the wine. Esta idea de aclarar el vino para que deje atrás los sedimentos, lo podemos explicar con esta frase. Luego vendrá el momento de crianza, o en inglés aging, where wines develop flavor and complexity. Number 7 is the blending moment, where we create the style. And finally, the bottling, where we bottle the wine and of course we add the label. ¿Sí? Agregamos la etiqueta después de embotellarlo. Un detalle que quedó fuera de esta placa es que in the fermentation stage we can use indigenous yeast, ¿sí? Recuerden la palabra para indicar levaduras autóctonas, o selected yeast, ¿sí? Las levaduras seleccionadas. Dos conceptos, indigenous yeast, selected yeast, ¿sí? Sumamente importantes que las puedan pronunciar bien. Entonces, pasamos así a hablar de las vasijas de crianza, o en inglés, the aging vessels. Aquí tienen un cuadro a modo de resumen de las vasijas que pudimos cubrir en nuestra clase número 8. La primera fue the stainless steel tank, de acero inoxidable. It has no impact in flavor, no tiene impacto en el sabor. Y el estilo, ¿qué estilo vamos a obtener de vinos? Bueno, crisp, fruity wines. Ahora, dependiendo de las barricas, si son, por ejemplo, nuevas, en este caso, we have new oak barrels. The impact is high, ¿sí? Es elevado este impacto. And we have vanilla toasted notes. The style is complex. What about concrete vats? Aquí podríamos tener vats, habíamos hablado de las piletas, por ejemplo, de concreto, o concrete eggs, para hablar de los huevos de concreto. So, it has no impact, or it can have subtle mineral notes. Dijimos que dependiendo del tiempo que estén ahí en la crianza, pueden obtener algunas notas minerales, indicarlo con la palabra subtle, que no se pronuncia la B. And the style is, it adds texture and roundness to the wine. ¿Sí? Le va a sumar textura y va a ser un vino redondo. Por último, cubrimos las ánforas con el pequeñísimo detalle de la pronunciación en plural. Esta que estamos viendo en pantalla es singular, ánfora, se lee igual que en castellano, y amphorae es el plural. Dependiendo también del tiempo que esté ahí en esta vasija, en este contenedor, no va a tener impacto. Y si permanece más tiempo, we can obtain subtle earthy notes, ¿sí? Notas con un carácter terroso. So the style is earthy and textured. ¿Okay? Y frases claves que surgieron de esta clase número 8. We aged this wine for 12 months in French oak barrels.
¿sí? Añejamos el vino, criamos el vino por 12 meses en barricas de roble francés. O, por ejemplo, si esto se realiza en tanques de acero inoxidable y queremos hablar de que fermentamos el vino allí para preservar la frescura, el carácter frutal. En este caso diremos, we fermented in stainless steel tanks to preserve freshness and fruit-forward character. Y así llegamos al final de repaso. Si te quedaste hasta acá, bueno, muchas gracias por terminar el curso, por llegar hasta este momento y llegar al final. Quiero agradecerles por el gran esfuerzo y la responsabilidad en cumplir con las tareas, asistir a las clases y participar. Sí, sé que han hecho un gran esfuerzo y es muy valioso. Así es que, bueno, les damos las gracias por llegar hasta este momento final y, bueno, estamos en contacto a través de nuestro grupo de WhatsApp por cualquier duda que les surja para cumplir con la producción oral final. See you soon.